Muchas gracias. Me llamo Stefan. Han pasado muchos años que estudié español, so I will continue my presentation in English Continuaré because mi I could presentación not en give you an inglés porque intellectual no podría overview of our darles work una if I revisión intelectual de spoke nuestro trabajo Spanish. It's been si hubiese 17 hablado en years español. Han since sido I 17 know Spanish. años So, desde que aprendí español. um, thank you so much for Entonces, the opportunity to gracias por present la today. I oportunidad de will talk to you presentar hoy. Les hablaré. really, my presentation will be Mi twofold. We're going to presentación talk about será human health doble. and we're going to talk about Hablaremos de la salud sustainability. humana, Human de health and sustentabilidad. sustainability are often related, of course. Y sustentabilidad se relacionan. So a little bit about my background Un is poco de I mi am of Dutch fondo. heritage. I was born Yo in the soy Netherlands. de The crianza Dutch are well holandesa, renowned for nací being en incredibly Países direct. Bajos. They Ellos se speak what's on their conocen por mind. ser So directos, if hablan you lo have que any piensan. questions, Así que si tienes feel free to be preguntas, direct because por it won't favor, offend me. siéntense libres de ser directos porque no me ofenderá. I had my education. Recibí mi Most of my education educación. was in the La United States. mayoría de mi I did my PhD educación in fue en Illinois. Estados Then Unidos. I did 5 Podría years in various en medical la schools Universidad de Illinois, for 5 training. años en diferentes And currently, I'm in escuelas the de Center for medicina en mi Human Nutrition capacitación y Studies ahora estoy within en el Utah Centro State de University, where my lab Estudios is, and Humanos en la we do Universidad our de research, a Utah lot of State, en mi human laboratorio intervention donde trials. hacemos mucha investigación So, en two ensayos de parts to my intervención humana. presentation, and Ahora I dos will go partes de through mi it because I know presentación it's y been la a long morning, revisaré so ya I'll que ha keep the pace sido una going mañana and give you breve. the overview Mantendremos una buena of velocidad our y le work. daremos una revisión breve de The nuestro contribution of red trabajo. meat and animal La source foods to contribución nutrient de carnes adequacy, red meat and rojas diet quality. y las fuentes We're also de going to look origen at animal more hacia sustainable production systems. lo adecuado. First thing I want to start with is that if you Comenzaré are a consumer of si red eres meat, of beef, consumidor you are probably, de carnes could be, rojas, just like me, probablemente highly serían tal confused. como yo, altamente 1 week, we might get a study confundidos. Una saying that red semana meat nos is bad muestran for un you. estudio que nos muestra que A la week carne roja es later, you might mala get a study saying it's para good for uno you. y una And semana then después next que month es it is bueno bad for you again. And y the a la consumer is trying to siguiente make sense of que all of es this and malo. thinking like, Y el what consumidor should I trata de eat? hacer sentido pensando, ¿qué debo comer al final? So this is just an Entonces, example of that. este es Various un ejemplo de aquello. headlines, and especially the headlines in the news, they're always very Varios spectacular, not always titulares correct. en las noticias, a veces Then a espectaculares, year pero no ago, siempre a group of correctas. Y scientists came out un año saying atrás, that un grupo de científicos salió perhaps the diciendo evidence for red que meat is not strong enough. And then another group of quizás scientists la came out evidencia no saying, era well, suficientemente fuerte, mientras que despite that otros study dijeron, saying bueno, that red a meat is pesar okay, del it is still estudio not que good for you. dicen So there's a lot of aún no es bueno su consumo. confusion. I think, Así que especially for the aún consumer, that is existe very mucha difficult. confusión, especialmente para el consumidor final. Creo que es How are bastante these difícil para most ellos. Ahora, studies of red meat with disease? It's ¿cómo mostly van epidemiological muchos los associations. estudios de enfermedades con el consumo de carne roja? Usted tiene en el cuestionario de frecuencia de alimentación. Si uno se recuerda que consumió en los últimos 3 meses, es de gran dificultad lograrlo, pero indicarían entonces cuán a menudo consumen carnes rojas o alimentos específicos. Uno lo seguirían 10, 15 años y después enlazaríamos esta información a su enfermedad o su estado de enfermedad. Eso es de donde vienen muchas asociaciones y les podría dar una revisión muy simple de los diferentes estudios. Este es un estudio que publicamos en el 2020 hablando de algo de esta confusión. Ahora la respuesta, y les podré dar una presentación de 3 horas de todos los estudios, sin embargo, no los voy a aburrir. La calidad de dieta, sin embargo, es clave en Estados Unidos y en otros países también. Nosotros consumimos carnes rojas de la imagen a la derecha, donde la consumimos como dietas ultraprocesadas de baja cantidad de frutas, vegetales, granos enteros y altos en alimentos procesados. Pensemos en nuestros hábitos de alimentos y comida rápida. En estudios donde la carne roja se consume como parte de dietas saludables, vemos que estas asociaciones se hace protector y pasa a ser neutro. Y quiero ilustrar con pocos ejemplos. Si escuchamos aquí a la izquierda, veremos que hay una asociación 1.1 con cáncer de mamas y de colon y otros tipos de cáncer. Destacado en rojo. Hay asociaciones significativas. Este consumo mayor se asocia con estos cánceres. Estos son estudios de iniciativas en salud de mujeres. Es un estudio famoso en Estados Unidos. Los datos recientes se reanalizaron y lo que el autor ha hecho es que consideraron en los datos para índice de masa corporal, consumo de sodio y la calidad dietaria. Y lo que vemos aquí, que si vemos la columna a la derecha, estas asociaciones desaparecen.
Lo que les hace concluir a los autores es que las asociaciones de carne roja parecen ser atribuibles a dietas de alta grasa, energía y sodio que típicamente consumen carne roja, que la carne roja en sí. Otro estudio que quiero destacar aquí, este es otro cohorte en Norteamérica. Aquí es el mayor consumo de 500 gramos por día, pero bastante carne roja consumida. A la izquierda vemos que el riesgo de cáncer, las personas que consumieron tales cantidades, pero en un contexto de dietas de bajo frutas y vegetales y altos procesados, tienen un aumento de 30% en riesgo para cáncer. Pero cuando las personas consumen esta misma cantidad de carne roja como parte de una dieta de alta calidad, ricas en frutas y vegetales, vemos que hay un 20% de disminución en riesgo para cáncer. Volviendo al hecho, nuevamente, que la calidad de la dieta aquí es clave. Cuando lo pensamos, raramente son los alimentos únicos asociados con resultados de enfermedad en aislamiento, más bien que debemos considerar la imagen más amplia donde se consume la dieta. Así que estos fueron asociaciones epidemiológicas. Esto es un estudio hecho en mi laboratorio el año pasado. Le dimos carne roja a estas personas en estas cantidades en el estudio asociativo. Aquí hay dos alimentos, ejemplo. Como vemos a la izquierda, son alimentos casi idénticos, pero aquí ofrecemos alimentos integrales de alta calidad con los mismos tipos, pero de otra forma, aquí alimentos ultraprocesados. Lo que la figura a la derecha nos muestra que esta es la dieta procesada y no procesada, y hay dos barras aquí. Las barras azules son las dietas no procesadas, los alimentos de la izquierda, y las barras en rojo son los procesados, muchos ingredientes adicionados. La carne es la misma, pero los ingredientes adicionados son diferentes. Ahora podemos ver que comparado con línea base, que es cuando las personas simplemente consumen dieta habitual, estos son dietas occidentales estándares altos en ultraprocesados. No los afectamos en su salud hacia lo negativo, pero tampoco los hicimos más saludables. Cuando le dimos cantes sustanciales de carne roja como parte de una dieta poco saludable, vemos que sus niveles de sangre vuelven a niveles saludables. Nos interesó en estudiar los datos asociados de los grandes estudios poblacionales en un estudio aleatorizado, controlado, donde alimentamos a estas personas por varias semanas con estas dos dietas, encontrando tendencias similares que cuando consumidores consumen dietas saludables, pueden mejorar sus resultados de salud. Nuevamente aquí, otra parte clave, a veces escuchamos que el consumo de proteína animal se asocia con mortalidad reducida y aquí fue aumentada, con longevidad aumentada. Personas que consumían más carne roja, más proteína animal, vivían mayor años. Quizás no se recibe de los titulares, pero si ven en los estudios es obvio la razón, porque las personas consumen estos alimentos como parte de dietas tradicionales integrales, pero no alimentos ultraprocesados. Y en este caso, el alimento, la carne roja, fue asociada en realidad con una mejora en salud y longevidad. Este fue un corte donde las personas consumían dietas mediterráneas tradicionales. Así que parte 2. Quizás no les he convencido o no que coman carne roja y estén saludables, pero la razón del por qué empezó con esto, antes de entrar de adecuacia nutricional, es que tenemos este aumento en inadecuacias nutricionales. Pero antes de comenzar esto, quiero destacar cuánto carne roja realmente se consume. Y esto también lo hace muy difícil porque tengo tres bases de datos aquí que ven el consumo de carne roja, así como vemos en Chile. De acuerdo con la GBD o la Asociación Local de Enfermedad, cuando vemos la GDD, considera a chilenos consumiendo 10 gramos por día, que parece bajo por mí, pero cuando vimos datos previos se dicen 40 gramos, pero cuando vemos la base de datos global dietario, se asumen 70 gramos por día, lo mismo que en Estados Unidos. Cuando vemos a los datos en Heinz de Estados Unidos, lo pensamos 80 gramos, se piensa en 80 gramos, pero la GDD considera un 45%, así que el considerar que no sabemos exactamente cuánto carne roja se consume,
pero sí se sabe que es problemático cuando vemos a la adecuacia nutricional y el riesgo a enfermedad. Y podemos ver en general aquí que el consumo global típicamente salta en Sudamérica, como también en Rusia y otros lugares. Cuando a menudo escuchamos que Estados Unidos sobreconsume carne, la respuesta es bastante sorprendente basándose en los últimos datos. Así que la carga global de enfermedad metabólica se relaciona con las bases de datos que recién les mostré. Son un estudio que se ha realizado ya por muchos años y de la dieta se asocian con mortalidad aumentada. Pero 1 en 5 muertes asociadas globalmente a la dieta, lo que es una cantidad extremadamente alta. Otro asunto es que en Estados Unidos solo 10 al 30% de personas, dependiendo de la métrica, son saludables. Así que tenemos un gran problema cuando hay problema metabólico. Hay varios factores de riesgo, como es aquí. Dietas altas de sodio, frutas y vegetales, granos integrales bajos. Pero aquí la carga de enfermedad global considera un factor de riesgo menor relacionado o al consumo. Si consumimos, por ejemplo, 60 gramos por día, pensar que una fruta tiene tan gran impacto en nuestra salud es un poco de una sobredeclaración y creo que debemos ver un poco de la calidad de dieta total y los patrones en la cual se consume la carne roja. Aquí hay una revisión general y a menudo pensamos en inadecuacias de minerales y vitaminas como un problema de países en desarrollo, pero también se ha dispersado en Estados Unidos. Como vemos en Estados Unidos, estos son mujeres de edad reproductiva, 75%, con un consumo inadecuado de vitamina E, 49% con magnesio, también vitamina A, B6, zinc y cobre, tenemos un consumo relativamente bajo, así que a pesar de tener uno de los mayores consumos energéticos en Estados Unidos, tenemos varios inadecuacias de micronutrientes. Si vamos a Francia y Brasil, vemos más rojo también. Vemos más falta de micronutrientes. Y si vemos países como India, vemos que todos los nutrientes son de consumo inadecuado. Y es importante saber que 1,6 mil millones de niños de edad preescolar son deficientes en más de uno de vitaminas y minerales. Algunos de estos, como vitamina E o tiamina, son mejor ofrecidos por fuentes de alimentos naturales, pero también por de origen animal, como hierro, zinc, cobre y elementos de la carne. Y es importante saber, y una razón de la importancia de incluir proteína animal, especialmente en países en camino hacia el desarrollo. Ahora podrían pensar que no hay problemas en Estados Unidos, pero sí las hay. Aquí en la figura de la izquierda podemos ver que más del 30% de mujeres de edad reproductiva tiene más de una insuficiencia de micronutrientes, con el hierro siendo el más común. Y vitamina D también. Bien, si vemos también la base de datos globales, podemos observar nuevamente que hay deficiencias de micronutrientes observados en todo el mundo. Hierro y zinc. Aquí vemos también calcio y vitamina A puede ser cumplida con una combinación de proteína animal y vegetal, pero hay sinergia entre ambos. Y si observamos un estudio de importancia aquí, y este fue modelado por lo que les mostré en diapositiva previa, vitamina A, B12, calcio, hierro y zinc, o son insuficiencias más comunes de micronutrientes de nuestra población en todo el mundo. Si modelamos cuáles fuentes son ricos en estos y podríamos ofrecer estos alimentos, podemos ver que alimentos de origen animal lidera el ranking como estas fuentes. También vegetales de hojas verdes son fuentes enriquecidas, como también
enriquecidas en vitamina A, pero cosas como hierro, zinc y B12 más ofrecidos por alimentos de origen animal. Así que podemos ver aquí carnes de órgano, como también mariscos, como también carnes rojas y huevos. Son alimentos densos en nutrientes en cuanto a esta relación. Ahora, tenemos este gran enfoque y esta perspectiva reduccionista donde pensamos en proteína como proteína es proteína, debido a que el poroto contiene proteína y la carne contiene proteína. Podrán intercambiarse basándose en estos nutrientes, pero muchas de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio es el observar una perspectiva más profunda, donde vemos miles de compuestos que aparecen en los alimentos. A la izquierda podemos ver entonces un panel de consumidor en Estados Unidos y vemos proteína, grasas saturadas y un puñado de vitaminas y minerales. La base de datos norteamericana solo seguirá 150 nutrientes, pero en estos bases de datos para entendimiento nutricional, si vemos la carne de acuerdo a estudios de perfilado, contienen un estimado de 40.000 de metabolitos únicos, muchos de los cuales pueden ser encontrados exclusivamente en animales de origen animal como taurina, anserina, creatinina, como también ácidos grasos de cadena muy larga. Es por eso la importancia del considerarla cuando escuchamos la intercambiabilidad de proteína, que en realidad hay que sí ver profundamente la fuente de origen y que hay complejidades entre las fuentes. Y para ilustrar también esto, hicimos un estudio el año pasado donde perfilamos alternativas populares vegetarianas y perfilamos muestras de carne. No nos interesó ver cuál fue el más saludable, sino que cuáles son estas fuentes y si son nutricionalmente intercambiables, cómo son vendidos. El estudio fue publicado en Scientific Reports el año pasado y lo que es interesante es que les revisaré la figura de la izquierda. Nosotros utilizamos un perfilado de metabolómicas del alimento donde vimos varios cientos de compuestos presentes. Ahora, si GB es carne de roja y PB es la de planta, si las fuentes fueran intercambiables, nutricionalmente uno esperaría entonces que los puntos en verde y en rojo se sobrepondrían. Pero como podemos ver, son día y noche de diferentes, son muy diferentes. Y esto hace sentido si lo ponemos a pensar, hacer carne de una vaca no es lo mismo de carne de una planta soya. Por lo tanto, encontramos grandes diferencias. Sin embargo, si vemos aquí a la izquierda, si vemos el panel de cantidad nutricional, vemos que la cantidad de proteína es la misma cantidad de grasas saturadas y vitaminas y minerales también son similares, pero si vemos una mayor visualización profunda, vemos una diferencia del 90% en abundancia de metabolitos, así que mientras ambos puedan pertenecer a una dieta saludable, se obtienen nutrientes diferentes cuando perfilamos estos alimentos y vemos un abordaje más holístico a él. Ahora, las conclusiones hasta ahora han sido es que los alimentos de fuente de origen animal son la única fuente dietaria retinol, hierro, hierro, vitamina B12 y vitamina E, como también ácidos grasos omega 3, DHA, DPA y EPA, y en cambio las fuentes de origen animal son ricos en folatos, manganeso, tiamina, potasio, vitamina E y fitoquímicos. En conjunto pueden trabajar en sinergia y ofrecer una dieta óptima. Y creo que esto es de importancia. La doctora Ana Pinera habló sobre el Eat Lancet, donde muchos análisis se han hecho y que sugerirían que quizás no cumplan con todas las necesidades nutricionales. También si vemos a estos compuestos únicos, sin beneficios saludables, que ser menos importantes como ansiolina, creatinina, cistiamina, taurina, son importantes para función. Taurina se expresa en casi toda célula de nuestro cuerpo y taurina se nombró de Tauro como
presente en vacas y en la carne roja. Así que creo que es importante que comencemos a considerar estos nutrientes cada vez más, porque vemos también en adulto mayor con menor consumo de estos que esto podría llevar hacia menor salud encefálica o reducida salud encefálica. Ahora sí quiero destacar que en conjunto los alimentos de fuente origen animal y planta dan un nivel adecuado, ya que dan nutrientes complementarios. Lo que sí quiero mencionar es algunos de los aspectos de sustentabilidad y la investigación que hacemos en estas áreas también. Ahora, esto viene del trabajo publicado el año pasado y quisiera destacar esta cita que tenemos en el paper. Y no sé por qué lo hacemos como humanos, creo que sabemos, sé, porque creo que humanos no somos tan inteligentes como creemos que lo somos. La única manera de entender cosas es al simplificarlo, pero la simplificación usualmente tiene resultados terribles a largo plazo. Así que si vemos a los terrenos naturales, no solo vemos un único herbívoro, vemos a muchos animales diferentes, muchos ruminantes, vemos venado, vemos llamas, vemos bisonte, están integrados. Lo mismo con las plantas. La naturaleza no hace monocultivos de plantas. Nosotros hacemos monocultivos que podría ser productivo a corto plazo, pero no a largo plazo, ya que requieren ingresos externos significativos y hemos simplificado aquellos sistemas. Así que llevamos trabajando mucho en sistemas de producción a la derecha para ver la relación entre la salud de las plantas, animales y humanos. Así que aquí tenemos la científico una comisión de asesoría para la FAO, donde vemos estos detalles que se han destacado. Y a corto plazo, la simplificación podría ser productiva, pero a largo plazo, usualmente, productivamente no lo son, ya que violan muchos de estos principios de la biodiversidad. En Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, avanzamos hacia este sistema simplificado del producir muchos alimentos. A la larga, tuvimos una idea de que este podría ser poco sostenible. El problema es que el largo plazo llegó, porque estamos comenzando a notar efectos de estos sistemas de alto ingreso, alta producción, con altos precios de granos, con altos precios de combustibles, con menos disponibilidad de agua. Necesitamos avanzar hacia muchos de los puntos que bajo hacia producción sostenible de alimentos y agricultura. Ahora, ¿qué aspecto podría tener esto? Esto es de un paper publicado el año pasado y se tratan del ciclo de nutrientes y el considerar sistemas locales adaptativas de alimentación. Ahora, granjas con la cual hemos trabajado en Estados Unidos hablan de la circularidad, el intentar integrar la producción de plantas con animales utilizando flujos. Y un ejemplo que quiero darles es, por ejemplo, nosotros trabajamos con un predio que produce 50 tipos diferentes de plantas en diferentes predios y tienen diferentes animales en otros corrales. Cultivan plantas en uno de los terrenos en un año y las recambian el año pasado, al año siguiente, para que el animal pueda refertilizar el suelo para poder recultivar el año siguiente sobre ese mismo terreno y el animal pueda usar cualquier rastrojo restante después del cultivo. Estos son sistemas integrados que hacen un mejor trabajo en el ciclado de nutrientes, como también sistemas de ganado multiespecie, donde las heces de ganado cuando llega al terreno necesitan migrar al suelo rápidamente, sino que ya habría más metano. Ahora, si hay pollos que sigan algunos de las larvas y escarabajos podrían servir como alimento para los pollos, verán que los pollos podrán integrar más las heces al suelo, verán que hay sinergismo entre sistemas, donde hay una imitación de sistemas naturales. Esto es, entonces, producir en armonía con la naturaleza. Algunas cosas vistas aquí, y esto viene de esta figura, y cuando hablamos de los productores, es que antes en Estados Unidos, donde teníamos 30 millones de bisontes presentes, hoy en día apenas existen, bueno, ahora tenemos muchas especies diferentes de animales y diferentes tipos. Nuestra población de ruminantes del 1800
nuestra población silvestre es quizás tan alto hoy en día como nuestra ganadería doméstica. En esa época no fue problema, pero fue sensible. Pero lo consideramos hoy en día un tema debido a las emisiones de gases de invernadero. Si nos enfocamos en esto, no reconocemos otros temas tales como de que si yo viera únicamente las emisiones, pero no secuestro, es lo que el animal, donde juega un rol en el ciclo biogénico del carbono. Digamos, soy una empresa y yo veo a mi declaración de gastos y donde no veo a mis ingresos, pareciera que hay mucha pérdida, pero si veo mis ingresos, quizás he hecho una clase. Esto es una manera en que debamos integrar a la ganadería de una manera en que podamos sacar carbono de la atmósfera más que únicamente observar las emisiones. Ahora, cuando tomamos esta perspectiva holística, podemos ver que se logran algunas cosas al limitar predaciones y patrones migratorios. Esto es mover animales regularmente por diferentes corrales para que no sobrepastoreen. Otro tema de importancia es que pueden existir beneficios de ingresos por fertilizante, pero no debemos sobreaplicar ni depender completamente de aquel. Lo otro que se ve es esta diversidad en plantas que también ofrecen hábitats silvestres para animales y pájaros y animales temporales, y también mantener cubiertos los suelos. Estas son maneras importantes para enlazar salud planta, animal y humana. Y quisiera terminar con 3 o 4 diapositivas adicionales donde hablaré algo del trabajo hecho, ya que si se comienza a mejorar la sostenibilidad de sus sistemas de producción, también terminarán con mayor carne densa en nutrientes, con humanos también más saludables. Esto es de trabajo hecho como parte de un proyecto de la OSDA. Aquí tomamos muestras de suelo, muestras de planta y carne y hacemos estudios randomizados, controlados, donde alimentamos a personas con carne de estos sistemas productivos. Así que tenemos tomas de muestras de suelo y de heces de algún ganado con un asistente hermoso que tuve aquí, una asistente hermosa que me acompañó. Aquí vemos que la vaca quería siempre que la acariciara y me botaba en la foto. Es una vaca amistosa. Bueno, lo que típicamente hacemos en los Estados Unidos, como quizás conocen, que tenemos un sistema de feedlot enorme donde se alimentan con muchos granos. Observamos entonces qué sucede cuando las personas utilizan praderas biodiversas o qué pasa si vamos al campo de maíz monocultivo más cercano y alimentamos con este a los animales del predio. Estos usualmente están separados por una sola milla. Vimos el impacto sobre el suelo, recolectamos muestras de planta, vimos lo que se alimenta hacia el feedlot, después perfilamos la carne y veríamos cuáles son los nutrientes presentes. Así que quisiera ver los omega 3 primero. A medida que hablamos hoy, omega 3 es mayor en animales alimentados en pradera con pastos con más de una especie. Vemos que en nuestros trabajos esto produce la mayor cantidad de omega 3. Los ácidos oxoiconoicos, EPA y estas son conocidos como aminoácidos omega 3 obtenidos de peces, pero muchos estudios randomizados controlados nos muestran que personas que consuman carne roja regularmente también pueden subir sus niveles sanguíneos de estos. Esto es importante ya que contribuye significativamente, aunque contiene cantidades menores que el pescado. Es una de las razones del por qué también tenemos una proporción de DPA a EPA y estos resultados. Lo que sabemos entonces es que muchas poblaciones, las poblaciones occidentales, no consumen suficiente omega 3 ácidos grasos que sabemos que tiene beneficios para la salud del cerebro frente a la prevención de cáncer y función corporal. Así que lo encontramos con 3 a 10 veces más. Ahora, yo creo que esto es menos reconocido, pero en total hacen sentido en retrospectiva. Cuando comenzamos a hacer este trabajo de perfil, si vemos los ácidos grasos omega 3 que son poliinsaturados, las de cadena más largos, todos se enriquecen.
cuando comenzamos el estudio con grasas saturadas, cuando pensamos en algo malo que no deba consumirse, vemos que estos ácidos grasos de cadena larga saturadas como ocodecanoico, raquítico y estas se enriquecen en carne alimentada por pradera, como vemos aquí en verde. Esto es grano versus pastos. Estos ácidos grasos saturados en estudios poblacionales se asocian con una disminución de riesgo cardiovascular y enfermedad metabólica. Estas se enriquecen entonces cuando los animales son alimentados con forrajes muy diversos. Entonces cuando pensamos en grasas saturadas, mientras en la carne quizás no sean buenos para ustedes, hay que pensar en qué tipo de grasas estamos hablando y si podemos mejorar nuestra salud con lo que estamos descubriendo aquí. Porque estos ácidos grasos saturados se asocian con una disminución del riesgo de enfermedad. Otra vía que hemos estudiado son los fitoquímicos. Estos son metabolitos derivados de planta con efecto antioxidante, antiinflamatoria, antidiabético potencial, y sabemos que estas ocurren en alimentos de fuente de origen planta, pero encontramos en los estudios que cuando los animales se alimentan de praderas también se detectan en alimento de origen animal. También se puede usar estos para mejorar el uso de estos fitoquímicos. Son miles, cientos de miles de estos compuestos con la característica única donde el animal consume vegetación que los humanos no podamos consumir. Así que tendremos acceso a ciertos terpenos, a ciertos polifenoles que también no consumiríamos, porque ya que no podemos consumir ese tipo de forraje, pero sí lo podemos consumir a través del animal. Por ejemplo, algunos compuestos, si yo lo consumo de la planta directo, puede que tenga compuestos tóxicos asociados, pero el animal pueda hacerlo seguro, porque sabemos que algunas plantas con efecto medicinal no lo podemos consumir nosotros. Entonces, lo que encontramos aquí es que cuando los animales están en dietas de diversidad de plantas, como dije antes, mejora la calidad del suelo, pero también mejora la calidad de salud animal y la calidad nutricional de su carne, con mayores fitoquímicos que aparecen cuando los animales tienen acceso quizás a 20, 30 diferentes plantas en una pradera versus el pastoreo en monocultivo. Afortunadamente, desafortunadamente, tendemos a sobrepastorear y no sabemos si el animal regularmente, no lo movemos regularmente, como por ejemplo cuando imitamos patrones de depredación, cuando el animal está siempre en movimiento, cuando están siendo depredados por lobos u otros depredadores que los hacen moverse siempre por el terreno. Si imitáramos a aquello en nuestros sistemas de producción, veremos que terminamos con carne más denso en nutrientes. A menudo ni siquiera se pueden detectar estos compuestos en carne de feedlot. Así que me gusta escuchar que al menos en la industria chilena las personas están tratando de promover sistemas en base de alimento de pradera con biodiversidad. Esto es trabajo que ya se demostró hace años, donde TMR son raciones mixtas totales. ¿Qué es grano? El animal consume grano. Es decir, el animal deja el pasto y se le lleva a estabulación por 4 meses, verán que hay alto nivel de fitoquímicos y después de 45 días estos fitoquímicos ya son reducidos a la mitad y después de 120 días cuando el animal es sacrificado se reducen por 3 veces. Quizás esta sea la razón, especialmente en poblaciones norteamericanas vemos muchas asociaciones de enfermedad con la carne roja y salud humana, como también la calidad de la carne roja que se consume en Estados Unidos versus lo que se encontraría quizás en sistemas más en base de pradera. Así que con aquello voy a concluir que serían que cuando los alimentos de fuente animal se producen con imitación de patrones naturales o la ecoecología, en la producción en armonía con naturaleza, vemos que los fitonutrientes y antioxidantes son acumulados. Vemos que hay un desplazamiento, el desplazamiento hacia sistemas regenerativos que integren la ganadería y la producción de plantas es cada vez mejor. Los monocultivos ah, son buenos a corto plazo, pero malos a largo plazo, así que no es buena idea. Y esto es también importante. Hay que priorizar
alimentos y especies animales que son útiles para ecosistemas locales. Nosotros, por ejemplo, en Arizona criamos vacas en Arizona y no hay agua en Arizona, así que quizás no sea siempre la buena idea de cultivar o criar vacas allá, quizás corderos o cabritos que puedan utilizar ambientes más deshidratados y utilizar plantas más de madera. Y esto es algo que hemos perdido como personas, donde vemos nuestro ambiente urbano, a la naturaleza y a la agricultura como entidades separadas que deberían separarse entre sí. En cambio, creo que debemos restablecer estos enlaces intentando integrar a los tres. Últimamente los humanos también somos animales silvestres y lo vemos en su esencia. Y otro tema, especialmente esto es importante, es que ne- tenemos que ver a diferentes accionistas con diferentes perspectivas, viendo cómo mejorar prácticas de producción en todos los sistemas. En Estados Unidos tenemos grandes discusiones de plantas versus animales, pero creo que ellos distraen de la oportunidad del poder aumentar sostenibilidad y productividad. Así que en vez debemos reunirnos con diferentes grupos y descubrir cómo podemos mejorar la producción, cómo también integrar esta práctica de producción para no solo nutrirnos a nosotros, sino que nutrir a nuestro planeta. Y con aquello sí quiero destacar que hablé sobre estos temas como entidades separadas, pero la salud planetaria, la salud del suelo, la salud de la planta, animal y humana están relacionadas. Al mejorar uno, podemos mejorarlos todos. Y en este sentido, hay un interés particular hacia el futuro, donde vemos al menos en Estados Unidos con mayor interés en prácticas regenerativas, que a veces pueden mejorar la salud de la planta, animal, humano y del suelo. Con esto quisiera agradecerles a todos por su tiempo y fue un placer estar presente. Gracias.